Bueno, les estamos contando desde primera hora de la mañana esa muerte que no conocíamos ayer, la de Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética a los 91 años tras una larga enfermedad. Su carrera política estuvo plagada, como la de tantos otros políticos y especialmente del Partido Comunista en Rusia, de luces y de sombras. A él se le atribuye la paternidad de la perestroika, pero su vida política finalizaba en el año 1991, cuando dimitía tras ese acuerdo de disolución suscrito con Bielorrusia y con Ucrania, ya con ese telón de acero al borde de la extinción. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации. Bueno, se le reconoció con el Premio Nobel de la Paz en el año 1990 y desde que se conocía esa noticia comunicada por el Hospital de Moscú se han ido sucediendo las reacciones por todo el mundo. La primera, una de las primeras, la de Vladimir Putin, que le trasladaba exclusivamente las condolencias a su familia, sin valorar ni describir su figura, como sí que han hecho, por ejemplo, tanto la Unión Europea como la ONU. Ursula von der Leyen era quien escribía a través de Twitter, lamentaba la muerte de un hombre totalmente confiable. La ONU también ha mostrado su profunda tristeza en un comunicado. Entre los líderes europeos, Macron ha sido uno de los primeros en trasladar sus condolencias para un hombre de paz que abrió un camino de libertad para los rusos, un campeón de la paz, en palabras del presidente colombiano Juan Manuel Santos. También lo han hecho aquí en nuestro país, lo ha hecho el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que escribía sobre él: figura clave por su impulso al fin del comunismo, la paz y la libertad siempre estarán en deuda con Gorbachev. Más querido por Occidente que en su propio país, esto está claro, despreciado absolutamente por el Partido Comunista, que lo ha tildado hasta en su propio lecho de muerte como un traidor. Y aquí, les decía yo esta mañana, está por ver cómo se despeja una de las grandes incógnitas, y es como en Rusia, como en su país, como Putin hoy le va a rendir tributo y homenaje, sabiendo el desprecio que despertaba en muchos sectores de su partido. Otra de las cuestiones imprescindibles que habrá que dilucidar en las próximas horas es saber si realmente ese triunfo que ayer vendía el presidente del gobierno y varios miembros, entre ellos Teresa Rivera, sobre esa victoria, sobre ese frente común de Alemania y España para haber convencido a Alemania, al mismísimo Emmanuel Macron, de rectificar sobre el MidCat, sobre ese gasoducto que uniría a España con Europa, tiene visos de realidad. Escuchamos ayer al presidente del gobierno celebrando con júbilo desde esa tierra, desde Alemania, acompañado del canciller Olaf Scholz, haber conseguido convencer a Francia. Pero realmente, ¿qué hay detrás de ese anuncio? Porque tenemos las palabras de Sánchez. Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y eso es lo que tenemos que resolver, sea por Francia o por Italia. Pero España está dispuesta a ser solidaria. Bueno, habrá que confiar en su palabra, ojalá que así sea, de verdad, todos queremos que ese gasoducto se construya. Evidentemente ya sabemos que en el corto plazo esta no es ni muchísimo menos la solución para ese corte de suministros, si finalmente Putin decide hacer absolutamente y apretar ese botón, como se da eso por descartado. La cuestión es saber si Sánchez dice la verdad y Francia finalmente ha rectificado, porque aquí lo único que tenemos por boca de Francia es esto que ayer decía el ministro de Economía. Des amis font une demande, une suggestion, nous examinons la demande et la suggestion de nos amis et de nos partenaires. L'Espagne et l'Allemagne sont deux partenaires très proches. Bueno, pretender engañar a la ciudadanía
con algo tan grave como esto, también con esas expectativas de recuperación económica como hacía ayer la vicepresidenta Nadia Calviño, está mal. Y si el escenario político actualmente en nuestro país y en toda Europa que nos espera es absolutamente desalentador, cuando se empieza a hablar ya de racionamiento y de pobreza energética, en el político, créanme, no es mucho más halagüeño. Bueno, y es que engañan con la energía, pero también engañan, como les decía, con la inflación. Un dato absolutamente preocupante, sobre todo en lo relativo a la cesta de la compra, que es lo que conocemos como inflación subyacente y que desde el Ejecutivo presentan como una moderación y como un absoluto éxito, porque se ha bajado del 10,8, ese dato de la inflación del mes de julio, al 10,4 que conocíamos ayer de dato adelantado en el mes de agosto. Carmen Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Nadia Calviño ha hecho una valoración en Televisión Española sobre ese dato adelantado del IPC y concretamente ha tratado el de la inflación subyacente. Insiste la ministra en que es normal que esta suba debido a los costes de producción por los altos precios de la energía y las materias primas, pero asegura que es necesario detener esta tendencia al alza de cara a 2023. Esta tendencia tiene que frenarse también en los próximos meses para que se cumplan las previsiones que tiene el Banco de España, el Banco Central Europeo, de que volvamos a niveles más normales de inflación el año próximo. Unos datos que preocupan e impactan directamente en el bolsillo de las familias, pues el IPC muestra la evolución de los precios y servicios que consume la población. La ministra ve positivo ese descenso de 4 décimas y también asegura que las predicciones muestran ya una tendencia decreciente, pero recalca que hay que ser prudentes. Son las previsiones de todos los organismos, que ya estemos en una senda de descenso, pero insisto en que siempre con la máxima prudencia, porque todo depende en gran medida de qué suceda fuera de nuestras fronteras. Pero por eso es muy importante que la política económica del Gobierno siga siendo coherente y seguir también con una política responsable que nos permita abordar de la mejor manera esta situación tan incierta. En ese sentido, la ministra, cuando habla de factores externos, se refiere a la guerra de Ucrania. Calviño sigue atribuyendo el precio de la energía como consecuencia de la invasión de Putin y afirma que desde el Ejecutivo se siguen preparando medidas para reducir ese impacto. Muchísimas gracias, Carmen. Y es que evidentemente no todo es culpa de Putin y aquí siempre recordamos lo mismo, la inflación, el encarecimiento de los precios y sobre todo el precio de la luz ya estaba por las nubes antes del 24 de febrero, que fue cuando Putin decidió invadir Ucrania. Un argumentario ante el que va a poder contraponer sus propuestas Alberto Núñez Feijóo, porque parece ser que al final sí vamos a ver debatir al presidente con el líder de la oposición. Alberto Barrios, buenos días. ¿Qué tal, Sara? 24 horas después de rechazar la oferta de Feijóo, finalmente Sánchez ha aceptado el guante y ambos debatirán el martes por la tarde en el Senado. Eso sí, un debate parcial ante el que el PP reclama que se aborden más cuestiones además de la energética. Aún así, Feijóo podrá exponer sus propuestas ante el plan de contingencia del Gobierno que desde el PP tachan de encerrona. Propondrán reformar la excepción ibérica y bajar el IVA del gas del 25 al 5%. Si desde el Gobierno ayer se presentaban las nuevas medidas europeas como un logro de Sánchez en Bruselas, el popular Juan Bravo ponía el acento en que nada tiene que ver lo que hace el Ejecutivo con esa intervención de emergencia. La propia Unión Europea habla de cogobernanza en la fijación de las medidas, establece un sistema de alerta, pero también, algo muy importante, con esa voluntariedad, establece también las ayudas financieras pues a aquellas industrias que de manera temporal puedan reducir su consumo, porque puedan incluso paralizar su actividad y compensarles, o establecer ayudas también a los particulares que acrediten una rebaja en el consumo. O sea, frente a la imposición existe la voluntariedad, como plantea Europa, incluso las ayudas financieras.